Las bolsas no echan el freno y eso que la pandemia y el petróleo nos podrían dar más de un disgusto. Vamos a saber qué podemos esperar de los mercados ahora que muchos índices han alcanzado sus objetivos para todo el año y qué temas marcarán las tendencias de las bolsas en 2022. Momentum de la economía hoy con Hernán Cortés, gestor de Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a Ponte en Acción, aquí a esta casa, Negocios Televisión. Y Juan Ramón Caridad, Managing Director de la gestora AM. Hola, Juan Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado. Juego peligroso el que se trae en Estados Unidos, China, India y Japón contra la OPEP y Rusia. Un poco... A ver si vamos a salir todos trasquilados. Sí. Es verdad que dan a veces la sensación de superpotencias enfadadas, pero aunque parezca que están en separación de bienes, saben todos que tienen una relación de gananciales y que de una manera o de otra tienen que buscarse equilibrios. Pero sí que es verdad, Estados Unidos y China salen intentando inyectar petróleo al mercado. 50 millones de barriles parecen muchos, pero si hurgas en el dato, lo que van a hacer es una cantidad equivalente, o sea, lo van a ir incorporando hasta abril, así que implica unos 400.000, 500.000 barriles diarios, que es bastante equivalente a lo que la OPEP tenía pensado reactivar a partir del 2 de diciembre, y todo pinta a que la OPEP va a dar un pasito para atrás, inyectará menos y compensará ese exceso de oferta. Así que bueno. ¿Tú crees que ahí se va a quedar todo? Se queda ahí, se queda ahí. Hernán. Además de eso, yo añadiría que lo que sueltes de tus reservas, luego lo vas a tener que volver a comprar para reponer tus reservas. Con lo que, entre que la cantidad no es muy relevante, 50 millones de barriles, y encima, en algún momento no muy largo, no muy lejos en el futuro, vas a tener que recomprar esos 50 millones de barriles, pues yo creo que ha añadido muy poca relajación a los precios. Los precios no se han movido. Y yo creo que es muy difícil que se muevan con una intervención. Tendrían que deshacerse de gran parte de sus reservas, y a qué país le va a interesar quedarse sin sus reservas estratégicas de petróleo. Para algo son estratégicas, ¿no? Correcto. Bueno, ayer también circuló un poco un informe de Kolanovic, uno de los analistas estrella de JP Morgan, decía que el precio justo del petróleo era 300, 500 dólares. No sé si decía yo antes, a ver si alguno se ha pasado un poco ya de la raya con el ponche antes de tiempo. Pero... No, y menos 37, o sea, depende. Claro, efectivamente, si aplicas unos criterios de inversión socialmente responsable extrema, si extrapolas la falta de inversiones que están teniendo las petroleras en los últimos 10 años y proyectas unos crecimientos muy estimulados por los bancos centrales, pues dices, joder, entre que se invierte un 30-40% o menos las reservas estratégicas que comentábamos, o sea, en Estados Unidos son 600 millones de barriles, o sea que tampoco es eso te lo consumes en un par de telediarios. Y si todo depende, pero siendo pragmáticos y serios, lo más eficiente a día de hoy es mirar dónde está la curva a 3 años, a 4 años, y ve un barril en el rango 60-80. Vosotros ahora mismo, ¿cómo definiríais el momento en el que están ahora mismo los mercados? ¿Complacencia, euforia, inquietud, la calma antes de la tormenta? Un poco, ¿qué situación, en qué fase estamos, Hernán? Hombre, yo creo que hay un fondo muy fuerte de crecimiento. O sea, realmente las expectativas de consenso para el PIB de Europa y de Estados Unidos son del orden del 4, 4,5 en 2022. Esos son crecimientos muy potentes, muy por encima de los crecimientos potenciales tanto de Estados Unidos, que estaría alrededor del 2, como de Europa en 1,5. Entonces, eso va a venir como consecuencia de esos crecimientos. Los beneficios de las compañías obviamente van a crecer muy probablemente a doble dígito. O sea, después de un año espectacular de recuperación como este, donde hemos visto crecimientos del 40 en Estados Unidos, del 50 en Europa, o vamos a ver. El año que viene, pues si estos crecimientos se confirman, estaríamos hablando de crecimientos del 10%. Entonces, desde ese punto de vista, pues todo es un escenario muy positivo de cara al año que viene. Ahora, este escenario tan positivo de crecimiento tiene que convivir con un cambio en la política monetaria. Después de muchos años de expansión monetaria a lo bestia, habría que recordar que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal han duplicado el balance en menos de 2 años. Han pasado ambos de 4 trillones a 8 trillones. Uno de dólares, otro de euros. Entonces, yo
Yo creo que ese tema es preocupante. O sea, la expansión monetaria hasta ahora no ha generado ningún impacto, pues porque, entre otras cosas, la velocidad de circulación del dinero ha disminuido y se ha diluido en 8 o 10 años los 3 trillones que aumentaron el balance ambos bancos centrales. Pero es que ahora, en 2 años, le hemos metido otro tanto, o sea, hemos doblado el balance en muy poco tiempo. Entonces, vamos a ver cómo esto se ajusta. Tenemos el tema de los tipos de interés. Vamos a ver cómo la economía se adapta a un entorno de tipos de más altos. Y luego, pues comentábamos antes, a mí hay un factor que también me parece no alarmante, pero hombre, preocupante, también son las noticias que vienen de China del tema del sector inmobiliario chino. Bueno, ahí van a tener que purgar esa burbuja que tienen. Como la banca está en manos del Estado, es más fácil que el Estado pueda hacer una discriminación rescatando a los que pueden sobrevivir y dejando caer a los que no tienen solución, cosa que en España, sin ir más lejos, o incluso en Estados Unidos, los bancos no tenían opción de financiar a los buenos, porque es que nadie les prestaba a ellos, estaban en una situación de máximo estrés, con expectativas de ampliaciones de capital súper diluidas, dificultó mucho. Eso allí no va a pasar. Como los bancos son del Estado, pues si hay que ampliar, pues se amplía. Y si hay que prestar, se presta. Pero bueno, no deja de ser un factor de preocupación porque drenará el consumo y la inversión, lógicamente, debería de bajar y drenará pues unas décimas al crecimiento mundial sin ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos luces y sombras en el horizonte. Alguien lo puede ver como más complacencia. Yo veo cierta complacencia en algunos aspectos, pero bueno, no todo es gris, no todo es negro ni blanco, sino, como suele ser habitual casi todos los años, pues la cosa se queda en un gris que, dependiendo de quién lo mire, pues lo ve más oscuro o lo ve más claro. Ramón. Sí, por sintetizar, perspectivas dependen mucho de los bancos centrales. Yo creo que si hubiéramos hecho... Os he pedido que defináis un poco el momento. Momento es... Estamos ahora mismo. Si nos dijeran hace 2 meses que vamos a tener niveles de inflación del 4, 5, 6% y que esa inflación, que es la teórica kriptonita de los tipos de interés, es inocua, o sea, los tipos de interés a medio y largo plazo ni se mueven, deja muy claro que cuál es el momento a día de hoy de una tremenda intervención y un tremendo músculo de los bancos centrales. Eso, si se mantiene encima en un entorno de tapering, o sea, que encima están ya dejando claro que van a retirar algo, van a inyectar menos, y el 10 años americano, el 30 años americano casi ni se mueven, pues está claro que en el mundo desarrollado lo que es el momentum y la clave que van a hacer los bancos centrales con su balance, y en ese sentido eso es lo que va a marcar. Luego será un tema de expectativas y probablemente en Europa haya más margen de sorprender, pero como muy bien comentaba, al final, al año que viene, respecto a lo que se ha de descontar en Estados Unidos, donde las expectativas para 2022 están un poco más altas que en Europa. Y en Asia es año de congreso del Partido Comunista. Yo creo que cuál es el momento ahora, pues es entender que las prioridades de China van a depender muy mucho de lo que Xi Jinping y sobre todo de la siguiente línea quieran tener. Claramente el sector inmobiliario no es un sitio para invertir, pero la clave va a ser también si China decide volver a acelerar el crecimiento del crédito, porque eso podría compensar, o si va a seguir un poco intentando controlar los crecimientos y mantenerlo en torno al 5%, así que en general el momento sigue siendo positivo. ¿Aumentarán o han aumentado las probabilidades de que la reunión del 16 de diciembre, creo que es Banco Central Europeo, haga algún tipo de anuncio o hizo ya telegrafiar un cambio en el giro de la política monetaria? No parece. Las últimas palabras del Banco Central, otra cosa es el inglés, pero el Banco Central Europeo, su última preocupación era el stress testing de los bancos ante un posible riesgo de cambio climático, y Christine Lagarde siempre ha sido muy expansiva. Cuesta ver que el Banco Central Europeo, aunque sea de boquilla, vaya de verdad a hacer una subida de un 1/4 punto, y lo que yo creo que es más importante es que incluso en que lo hicieran, al final, si los tramos medios y largos de la curva, que es donde al final tiene sensibilidad el coste de las empresas y el coste de los gobiernos de la deuda, están tan parados o tan intervenidos, es que tampoco afectaría tanto si hubiera una subida de tipos, pienso.
Tipos de interés, China. ¿Cuáles van a ser, además de estos dos grandes asuntos, los principales temas que van a marcar las tendencias de los mercados en 2022? Yo creo que la dispersión que está habiendo intrasectorial es muy llamativa. O sea, hemos vivido 10 años de mercado direccional y, por lo tanto, muy buena noticia para la gestión pasiva. Ya desde 2020-2021 se empieza a ver que dentro de cada sector hay grandes diferencias entre ganadores y perdedores, y yo creo que eso es en parte por la disrupción de la tecnología y por cómo, bueno, hoy estamos aquí. Al final, un medio de comunicación pues ya no es un periódico de papel, y hay unas enormes diferencias entre quién se adapta y quién no, y eso pasa en medios, en bancos, en una empresa que produzca pizzas, cafés, y eso al final yo creo que es una gran oportunidad para los de gestión activa, y es otro de los temas que yo veo claves. No sé, sí. Tú estás mucho más metido. Bueno, sí, estoy de acuerdo. O sea, de hecho, ayer leía que 2021 era uno de los años, por no decir el que más, pero uno de los años donde las dispersiones de los retornos sectoriales y por acciones había sido más acusado. O sea, que es verdad que el mundo o los sectores se mueven a distintas velocidades, están haciendo lecturas muy distintas. Ya lo vimos el año pasado, durante la pandemia, sectores favorecidos y sectores demonizados, que se quedaron muy atrás y que este año están haciendo pues un poco la recuperación del terreno perdido. Y, hombre, y eso desde luego pues es un cambio muy importante, porque claro, si eso cuestiona la inversión temática, pues hombre, digo, la gestión pasiva, pues es un gran cambio, porque claro, la gestión pasiva ha evolucionado en los últimos 10 años, se ha puesto más o menos a un volumen equivalente. En Estados Unidos yo creo que incluso ya supera la gestión. Puede ser que haya superado un poco la gestión. Entonces, es cuestión ahora que de repente el mercado gire hacia un tipo de gestión mucho más activa, motivado porque los propios sectores se mueven a velocidades muy distintas y las compañías incluso dentro de los sectores, pues sería un gran cambio, un gran cambio. Yo otro tema que también veo, el tema de ESG, yo creo que si hay algo también que se ha visto, por lo menos desde mi punto de vista, es que no se puede salir en la foto poniéndote la medallita de que eres el más ESG y abandonar una planificación razonable del resto de energías. No lo lleva por Enel y Endesa. Bueno, lo de Enel y Endesa para el 2040, como no estaremos ninguno. Bueno. Pero bueno, yo lo que quiero decir es muchos millones, que hay que tener mucho cuidado porque se están cerrando, a raíz también un poco del comentario de JP Morgan de los $300, que seguro que desde luego está un poco exagerado. Pero hay una cosa que es cierta. Si tú diriges la economía hacia un tipo de energías y abandonas otra, sabiendo además que esa otra energía, en este caso combustibles fósiles, la gasolina, para que nos entendamos, la siguen utilizando el 98% de los vehículos, y dices, es que te puedes llevar el precio del petróleo, te lo puedes llevar a $300. Pues ¿por qué no? Porque es que hay muy poca elasticidad precio en la gasolina. Todo el mundo pues, quiere ir a su trabajo en el coche, especialmente en algunos países, ¿no? Entonces, aunque, el problema es que el precio de la gasolina lo marca el último barril de petróleo que se vende, ¿no? Entonces, si es inelástico, pues claro, si las peras suben mucho de precio, pues te comen manzanas. Pero si la gasolina sube mucho de precio, ¿qué le echas al coche si tu coche es de gasolina? Entonces, hay muy poca elasticidad. Entonces, yo creo que está habiendo una cierta... Entonces, ¿quién tiene que medir esto? Porque claro, cada compañía va a lo suyo. Dice, pues a mí los analistas me presionan para que sea más ESG. Pues nada, cierro estos pozos, cierro estos gasoductos, cierro no sé qué. Y oye, aquí alguien tiene que controlar que los niveles de abastecimiento sean razonables. Porque si no, nos volveremos todos muy ESG, pero nos daremos cuenta de que el petróleo se nos va a $300 porque no hay capacidad
instalada. Uno de los objetivos del nuevo gobierno de coalición en Alemania, este gobierno semáforo, los verdes han presionado para, no sé si en un plazo de 10 años sea el 80% de todo el consumo, generación en Alemania sea todo de fuentes renovables o energías limpias. Pero bueno, se dejan ese margen también, ese 20%, un poco para cuando no sopla el viento o el sol, pues no quiere aparecer. Bueno, hoy, hablando de Frankfurt, no sé si estáis al tanto, me imagino también, de que quieren ampliar el horario de negociación hasta las 10 de la noche. De 9 a 10. Un poco, hace unos meses había una corriente, no sé dónde apareció, no sé si fue en el mercado británico, un poco para hacerlo justamente lo contrario, acortar los periodos de negociación, de manera que, bueno, pues vosotros, nosotros los periodistas y todo el mundo que se dedica a este mundillo, pues pueda también conciliar, ¿no?, en su casa. Hasta las 10 de la noche, Juan Ramón. Yo entiendo también que esto también es un avance en el sentido de, oye, cuanto más tiempo esté abierto el mercado, más gente va a poder, pues, conectarse, operar desde cualquier zona del mundo a cualquier hora, ¿no? Pero tiene también sus inconvenientes, evidentemente. Va por ahí. O sea, yo creo que cuando por trabajo he tenido que estar en la costa oeste de Estados Unidos, es que sin querer uno de pronto nota Europa lejísimos, porque está completamente, y yo creo que el intentar ampliar el horario lo que busca es incrementar la liquidez y el peso del mercado europeo en mercados como el asiático y la costa oeste estadounidense, pero está claro que para conciliar con vida familiar se complica un poco. Bueno, entonces a ti te pongo, tú eres de los que no, tú votas que... O sea, yo viví... Termina llegando también al mercado español, además ahora de una empresa suiza. Sí, mi vida con pandemia ya ha perdido un poco los horarios. El dar servicio a los clientes latinoamericanos, a los que estamos muy agradecidos. No es la primera vez que acuesto al niño y luego me vuelvo a vestir y me pongo delante de la pantalla y no me siento muy orgulloso, pero es lo que toca. Madre mía. Hernán, a ver. Yo creo que aporta poco valor, Yo en mi vida profesional he pasado por muchos sitios y fui responsable de una sociedad de valores. Y fuera de los horarios típicos, los volúmenes se vuelven marginales. Entonces, aunque Alemania está abierta hasta las 10, es que no vas a encontrar volumen para operar. Con lo que al final acabas esperando al día siguiente para operar, y si tienes que hacer alguna operación, la haces vía futuros. O sea, no sé si me explico. Sí, claro. Yo tengo que vender Deutsche Telecoms y las quiero vender hoy, pero como no tengo liquidez, bueno, pues vendo futuros del DAX ajustados por la beta que tiene la acción contra el índice, y al día siguiente ya tengo liquidez. Pero como quiera vender, bueno, salvo que sea un inversor retail, ¿no? Si eres un inversor institucional, si quieres vender en esos horarios, no va a haber profundidad de mercado. Entonces te vas a hundir tú la cotización. No te interesa. Bueno, veremos. Espero que no tengamos que trabajar aquí de 8 a 10. Aquí ya tenemos bastante también con lo que tenemos en casa. Hernán Cortés, socio y gestor de Olea Gestión, y Juan Ramón Caridad, de la gestora GAM. Un buen placer. Muchísimas gracias a los dos. Disfrutad de la tarde. Igualmente. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta. Hay que mirar a la bolsa, a ver lo que está sucediendo, a ver qué ideas de inversión nos dan hoy Eduardo Bolinches y Alberto Roldán. A vuelta de pausa, hasta ahora.